Hola, bienvenido, bienvenida a esta décima enseñanza de un negocio, una vida, un entorno, un corazón conforme a Dios. En esta serie de enseñanzas hemos entendido cómo tenemos que formar nuestros proyectos profesionales y de carrera, primero desde el espíritu. Yo te digo por mi testimonio, que tengo un negocio ya hace 7 años, que me hubiese encantado primero entender que tenía que ser formada en el espíritu antes de ser formada en finanzas, en ventas, en mercadeo, en publicidad y esas cosas que son importantes. Pero te voy a decir algo, eso siempre está disponible y lo puedes aprender de muchas fuentes diferentes, pero la más importante es la de Dios. Si crecemos en el espíritu y somos fortalecidos ahí, el Señor nos va a enseñar todo lo que necesitamos y va a poner en nuestras manos los recursos para hacerlo, las personas, todo tiene que ser guiado por Él, porque Él es dueño de todo. Eso lo vimos en la primera sesión. En las demás hemos aprendido diferentes temas de cómo alinear nuestra vida y te digo que no solamente aplica para un negocio, sino también para nuestro trabajo, para nuestra relación con los demás. Hoy tenemos la décima enseñanza, última de esta serie, que tiene que ver con nuestra relación de padre e hijo nuevamente. Vamos a ver tal vez una de las características más fuertes que hablan de la orfandad que podemos tener en nuestro corazón y cómo trabajarlo. De nuevo, te invito a que si sabes, conoces a alguien que esto le puede ser de edificación, que puede transformar su corazón, que puede acercarlo al Señor, se lo compartas, porque aquí lo importante es esto, que todos lleguemos juntos a los pies del Señor y que cumplamos su propósito, que es estar juntos por siempre con Él como una familia. Hoy vamos a hablar acerca de pedir y es sin temor a pedir según su voluntad. Vamos a aprender acerca de por qué no pedimos, cuando pedimos mal, por qué pedimos mal, cómo tenemos que pedir. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Jesucristo nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Antes que viniera Jesús, había un concepto de un Dios creador, amoroso, misericordioso, con un amor fiel, lento a la ira, como mucho se menciona en el Antiguo Testamento. Y todo eso es verdad, por supuesto. No obstante, no se tenía este concepto de que Dios Todopoderoso también es nuestro papá, es nuestro creador y Él desea tener una relación íntima con nosotros. ¿Y qué más de intimidad acerca de contarnos mutuamente nuestros anhelos? Porque sí, Dios también te quiere contar los anhelos que tiene para vos. ¿Qué dice la palabra? Uno de los ejemplos, porque sí se habla en diferentes lugares, pero el que hoy tenemos para vos es este. Dice en Juan 14, el 11 al 14. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es Jesucristo hablando de Él y como Él y el Padre son uno solo. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Este texto, Jesucristo estaba hablando con los apóstoles, con sus discípulos, en el momento antes de ser arrestado. Justo en la noche de la Santa Cena, les da una serie de instrucciones finales. Y como parte de este paquete final de instrucciones básicas para poder ser sus discípulos y continuar su obra maravillosa, él incluyó el tema de pedir. Pedir creyéndole a Él quien Él es, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, reconociéndolo como tal en sus corazones. Y si uno reconoce a Jesús en su corazón, en espíritu y verdad, como el Hijo de Dios, nuestro corazón es transformado. Quiere decir que empezamos a tener una relación íntima con Él, sí o sí, cuando sucede de verdad, cuando tenemos un conocimiento, cuando nos confrontamos con el Señor, Él nos conoce y cambia nuestro corazón. Entonces, en el tema de pedir, está implícito conocer antes al Señor, conocer antes quién es Él. Y si lo conocemos a Él, vamos a conocer cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cuál es su anhelo para con nosotros. Y vamos a amarle a Él y amar lo que Él ama, incluyendo su voluntad, y vamos a ver lo gloriosa que es. Entonces, este texto nos habla mucho de la relación que tenemos que tener con Jesús y con el Señor, de cómo si tenemos esa relación y pedimos en su nombre, Él nos va a conceder. Y tercero, que eso siempre será para glorificar al Señor. Son 3 elementos que tenemos que considerar a la hora de pedir, que son los más importantes para hacer peticiones conforme al corazón de Dios y sin temor, en confianza, en un uno a uno, donde le decimos al Señor qué deseamos y que Él nos dice de vuelta que Él desea para nosotros. Él no te cancela, Él no te juzga, Él no te señala por pedir cosas que no están en línea con lo que Él tiene planeado. Muy por el contrario, Él está esperando que le digas, para decirte cuál es su plan, para instruirte y para formarte en amor. Y así terminas creciendo un montón más. Créeme, de verdad es así. Entonces, la mentira que queremos derribar.
¿Cómo voy a pedir yo mis cosas si son tan insignificantes y Dios tiene un mundo que resolver? Pido, la verdad le pido a Dios, pero yo no creo que eso se cumpla. Yo pido con muchas dudas y bueno, lo hago porque en la Biblia dice que hay que pedir. Casi nunca pido porque se me olvida. A mí ni siquiera se me ocurre pedir. O pienso que pedir es egoísta. Todos estos pensamientos, errores. Errores, porque están hablando de algo que no estamos identificando. El tema aquí es que el no pedir o el pedir de una forma equivocada es un síntoma. Es un síntoma que tenemos que trabajar porque está hablando de una enfermedad que tenemos en nuestro corazón. Y esa enfermedad se llama orfandad. Es no conocer al Señor, es no tener una relación relevante con Él. Por eso, la verdad que tenemos que hallar. Debemos pedir todos los días, según vayamos conociendo su voluntad, conforme nos acerquemos a Él y el Señor, lo que hemos hablado, con su gloriosa presencia nos ilumina y nos llena de Él, así lo vamos conociendo y así sabemos cuál es su corazón y lo vamos amando y amando, porque es imposible no amarlo una vez que vemos su presencia. Él es tan hermoso y tan maravilloso que nos va enamorando con lo poquito que vamos viendo y así va conquistando nuestros corazones, entonces nos enamoramos de su voluntad. Dice en la primera de Juan 5, 13 al 15. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, o acercarnos, es decir, al tener una relación personal íntima con Dios. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que si pedimos conforme a su voluntad, que si pedimos según su corazón, conforme a su corazón, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ahora, acercarnos a Dios y ser instruidos por su propia voz y su propia mano es la grandeza, es la mayor victoria que podemos tener. Ni siquiera obtener lo que estamos pidiendo. Puede ser que el Señor te diga que no a algo, pero si vos lo escuchas con humildad, te vas a dar cuenta que Él te está instruyendo y que te va a decir por qué no. Y además te va a decir qué otro plan mayor Él tiene para vos, que es más grande que eso que estás pidiendo definitivamente. Eso ni lo dudemos. Si Él te dice que tienes que esperar, te va a instruir para saber cómo esperar. Va a formar tu corazón para que entendas que en el espíritu tienes que estar activo, recibiendo, formándote. Es como una fiesta. Si el Señor te dice a las 6 de la tarde llego con un banquete, va a haber fiesta en tu casa. ¿Vos qué haces? Limpias tu casa, te vestís, te peinas, en el caso de las chicas, nos maquillamos. Hacemos toda una preparación para recibir al Señor y su banquete. Si el Señor te dice que una bendición viene, pero tienes que esperar, ¿qué estás haciendo? Te estás sentando, esperando sentada. Bueno, ok, yo me dijo que esperara, Eso es un berrinche. Eso es no entenderle al Señor, porque si no te preparas en el espíritu, eso que estás esperando, pues lo vas a estar atrasando más y posiblemente no puedes hasta no recibirlo, porque vos mismo lo atrases. Es cierto, lo que el Señor tiene para vos nadie lo puede arrebatar, pero vos mismo sí lo puedes tirar la pelota y tirar la pelota. Y terminamos diciendo que son los tiempos de Dios cuando somos nosotros mismos cambiando las cosas. Ahora, ¿por qué no pedimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando no estamos pidiendo? ¿Qué es lo que nos impide pedir? Bueno, lo primero, que ya lo hemos mencionado, es porque no nos sentimos hijas e hijos de Dios. Es un tema de orfandad. Una de las características más relevantes, una de las señales principales de que somos huérfanos es que no sabemos pedir. Creemos que todo depende de nosotros. Creemos que nuestras peticiones no son importantes para los demás, menos para Dios, entonces nos reservamos esto. No tenemos una verdadera relación de paternidad con Él y esto lo tenemos que cambiar. Lo segundo, decidimos hacer con nuestras propias fuerzas. Entonces, claro, no lo pedimos, pero lo necesitamos. Muchas veces nos metemos en el trabajo de Dios al tratar de resolver lo que no le estamos pidiendo. Y tal vez incluso Él en su infinita gracia y misericordia aún así lo concede, porque nada es hecho sin que Él lo permita o no. Sin embargo, estamos luchando y luchando y la presión más importante que tenemos es emocional, más allá de lo que podemos hacer, porque humanamente somos limitados. Lo que podemos hacer con nuestras manos es limitado, pero nuestro corazón se siente presionado por el qué hacer, por el qué dirán, por el cuándo lo voy a lograr, por las cosas no salen como pensé, qué tengo que hacer diferente, tengo que pensar, crear. Es mucha presión. Tercero, tememos a la respuesta. Por temer que Dios nos diga que no,
o que tenemos que esperar, o que no es exactamente como queríamos, pero una versión diferente a lo que pensamos. Es lamentablemente falta de humildad, es soberbia delante de Dios porque creemos que nuestros planes son mejores y créeme que no es así. Los planes que Dios tiene para nosotros son 1.000.000 de veces infinitamente mejores de lo que nosotros jamás podemos pensar, porque Él no es un Dios egoísta, ni un Dios autoritario, ni un Dios arbitrario, es un Dios de amor que da a sus hijos según saben, necesitan recibir y además tienen el potencial para administrar y los hace crecer más. Entonces, lamentablemente tememos esto, pero la raíz es otra completamente distinta. Además de la orfandad, es soberbia que no hemos puesto en el altar y desconfianza que tenemos para con el Señor y su capacidad de hacer cosas maravillosas más allá de las que estamos pidiendo. Si esto nos pasa, necesitamos entender que nuestra relación con Dios necesita profundizarse, más estrecha, una relación de verdad con Él. Cuarto, de nuevo el mismo punto de número 1, orfandad, creemos que nuestros asuntos no son importantes. Cuando pedimos, pero desde la desesperación, desde el dolor, desde la amargura, desde el llanto, desde la desconfianza, ¿qué es lo que está pasando en nuestro corazón? Aquí te cuento algo, puede ser que amemos a Dios, puede ser que Él tenga un lugar muy importante en nuestro corazón, pero aún así, que no tengamos una relación de confianza con Él, que pidamos con duda. Yo te cuento en mi caso particular, cuando inicié mi negocio, ya tengo tiempo en esto, y pues venían buenas cotizaciones, buenas propuestas, buenos proyectos, y yo hacía una cotización y la llenaba y la hacía como diciendo, bueno, si es la voluntad de Dios. Pero eso de si es la voluntad de Dios salía de mi corazón como, bueno, peor es nada. O si sale, qué bueno, pero no creo. Era como con una resignación, pero negativa. Y lo que el Señor me dijo una vez, resignarse es para algo que es mejor recibir eso, para migajas. Pero lo que Él da nunca son migajas. Él da lo mejor a sus hijos. Entonces, también es falta de profundidad en nuestra relación con Él. Y puede ser, y eso te lo digo para que te plantees qué hay en tu corazón, porque en mi corazón sí había un sentimiento de lo deseo, pero sé que va a ser que no, y me dolía. Y esto es algo que yo tuve que trabajar mucho con el Señor, porque esa carencia, esa sentirme sola, pensar que todo dependía de mí, sentirme abandonada, era la razón por la cual sentía esto. Y pueden haber muchas otras raíces. El punto es que si nosotros decidimos declarar la voluntad de Dios, lo hacemos con victoria porque la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y tenemos que clamar y clamar y clamar hasta llegar a entender eso. Y eso demanda horas de intimidad, entrega para con el Señor y descansar en Él. Decir, ¿saben qué? Que pase lo que pase, Dios es mi Padre. Que salga el sol por donde sea. Él me ama. Yo sé lo que es la gracia, sé lo que es recibir de su mano, sé lo que es el perdón. Lo demás es añadidura, es profundizar y entender que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Lo segundo, cuando estamos pidiendo con dolor. Pasa esto cuando pedimos con dolor, como rogando que pase desde la desesperación, sufriendo, pensando y diciendo, Señor, porque a otros sí esto se les ha dado y a mí no. Señor, esto no va a suceder, yo te lo ruego, como clamando por la vida propia, como tomándole a Él y diciéndole, rogándole, como tomando su manto desde la esquina, desde el suelo y diciendo, por favor, compadécete de mí cuando no es la relación que el Señor quiere con vos. De nuevo, Él no es un Dios abusivo. Él quiere abrazarte y quiere enseñarte por qué sí, por qué no, y qué es lo que tenemos que hacer en todo tiempo y lugar. Él quiere formarte para que estés cerca de Él y recibas mucho más de lo que estás pidiendo. Eso también es un trabajo que tenés que hacer en tu corazón. Tenés que sanar y tenés que preguntarte, ¿por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Porque cuando pedimos con desconfianza, cuando pedimos desde la desesperación, tal vez estamos pidiendo por algo que tenemos en el altar, en el lugar donde solamente Dios debe estar. Y yo te digo una cosa, una vez que decidimos seguir a Dios y clamar su voluntad y pedimos algo que no es, que nos va a apartar de Él, la respuesta va a ser no hasta que tu corazón no esté listo. Por eso muchas veces nos dice que hay que esperar, porque tenemos que alistar el corazón para que esa bendición que recibamos no nos distraiga y no nos aparte de Dios, porque Él jamás nos va a conceder algo que nos aparte de Él. Él nos quiere tener cerca y Él nos quiere para Él.
Y tercero, algo muy importante con este punto. Tal vez ya decidiste pedir, excelente, eso es un muy buen primer paso. Sin embargo, hay algo que falta, que olvidamos, y es entender la voluntad de Dios y saber en tu espíritu y de corazón que su plan es 1.000.000 de veces mejor. Lo que te estaba diciendo, tenemos que declarar su victoria sobre nuestras vidas y comprender que lo que tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros jamás vayamos a pensar. Jamás. ¿Ok? ¿Cómo logramos esto? Pues, bueno, está bien, ok. Yo quiero clamar la voluntad de Dios, quiero que la voluntad de Dios sea lo primero en mi vida, quiero seguirlo, quiero amarlo, pero ¿cómo hago eso? Porque es difícil. Yo de verdad tengo mucho mi corazón en estas cosas que estoy pidiendo. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo hago para quitar eso, para quitar ese dolor, para no pedir, para pedir desde la autoridad espiritual y no desde la desesperanza, desesperación, sufrimiento? ¿Cómo hago para pedir de verdad bien con su voluntad? ¿Cómo conozco su voluntad? Muy bien. Aquí tenemos varias herramientas que nos van a ayudar. Lo primero, bueno, vamos a pedirle al Señor que quite velos, como hemos hecho en casi que todas las sesiones de esta enseñanza. Lo primero es que vamos a autoevaluar dónde está tu corazón. Y eso también lo habíamos hablado en algún momento. Pero con respecto a las peticiones, ¿pedís desde el temor o la duda? Incluso no pedís por temor o duda. ¿Escucho la instrucción de Dios? ¿Tengo certeza? O algo que hacer, ¿verdad? Tengo una certeza, ok, creo que sí, o no, creo que no, o siento que tengo que hacer X oración, siento que tengo que crecer en estos dones, siento que tengo que orar y además ir y hablar con X persona. O sea, tenés acciones que sentís que vienen del corazón de Dios, un plan que Él te da, como con un de repente, una certeza que solamente la voz de Él te da. O pedís, pero sentís decepción en pensar que eso puede no cumplirse. Te duele que no se cumpla. De nuevo, Dios no te juzga. El primer paso es ir con Él y empezar a hablar y empezar a clamar por lo que Él desea y contarle, expresarte para que Él te entienda. Entonces, también vamos a hacer una lista donde dice, tengo temor de pedir lo siguiente. Y aquí haces una lista de lo que te da temor pedir, si es que hay algo que te da temor pedir. Algo relacionado con crecimiento en tu carrera, de tu negocio, que llegues a emplear gente, algo relacionado con tu familia, que la salud, que la prosperidad, que salgan de X problema económico, que te sentís temor de pedir eso porque crees que es egoísta, o porque crees que te va a decir que no, o porque crees que la voluntad de Dios es que vivan condenados con eso. No sé, tantos pensamientos tan erróneos, tantos velos y velos y velos en nuestros ojos que tenemos que derribar con esto. Lo otro son 3 preguntas poderosas, como dicen los coaches y mentores, que vamos a hacerle a Dios. Es la primera: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Le has preguntado al Señor eso? ¿Cuál es el plan que vos tenés desde el principio para mí? ¿En dónde me quieres colocar, Señor? Móstrame tu voluntad. Móstrame qué es lo que quieres hacer conmigo. La segunda es, Señor, ¿qué opinas de esto que te estoy pidiendo? Porque pedimos y lamentablemente tenemos el hábito de hacer un monólogo. Y la oración no es un monólogo, es un diálogo. En todo el Antiguo Testamento, con los profetas, ellos le hablaban a Dios y Dios les hablaba de vuelta. Porque eso tiene que ser diferente ahora. Eso no es así. Dios te responde. Lo que pasa es que si no escuchas su voz es porque no le estás dando tiempo para escucharlo, o porque no estás prestando atención, o porque hay mucho ruido en tu mente y en tu corazón. Estas preguntas las haces, pero tenés que interiorizarlas para encontrar una respuesta, para que llegue a tu corazón algo. Y no es de la noche a la mañana. Al principio te va a tomar días, pero va a ser más rápido en la medida que tengas tu corazón metido en esto y decidas con humildad escucharle. Y la tercera, una autoevaluación de las 2 preguntas anteriores. Lo que yo estoy pidiendo está sumando al plan de Dios. El Señor me dice su voluntad para conmigo, me dice que qué opina de lo que yo le estoy pidiendo, está sumando a eso, es algo que va a aportar de alguna manera. Poder recibir preguntas extraordinarias, en esto no hay nada de lógica humana, es el Señor el que sabe y Él tiene componentes que tú no. Él tiene un tablero, así desde arriba está viendo las cosas y Él te va a responder según eso. Entonces, cuando te autoevalúes, lo que yo pido está sumando a ese plan. Pensalo, analiza esto con el Señor y te va a sorprender la respuesta. Vamos a hacer la oración y con esto vamos a acabar. Vamos a hacer una oración de petición.
conforme al corazón de Dios. Y eso quiere decir que primero vamos a pedir lo importante. Vamos a poner primero los ojos en el reino de Dios y su justicia, y después la añadidura. Señor, hoy te pido, papá, que me muestres tu voluntad. Enséñame a amar tu voluntad y a pedir conforme a tu corazón. Yo hoy te pido que abras mis sentidos espirituales para conectarme aún más y más con tu sentir y tu visión. 2, que haya más hambre en mi corazón que corra a buscar tu presencia. 3, buscar más y más tu sabiduría y usarla en los dones que me das para ayudar a mis hermanos y hermanas con las herramientas y recursos que tú mismo has puesto en mis manos. 4, mayor autoridad espiritual para reconocer la distracción y hacerla desvanecer, reconocer mis pecados y confesarlos delante de ti, hacer desvanecer en el acto todo aquel espíritu inmundo que pretenda atacarme, distraerme, engañarme, distorsionar tu palabra y cambiar mi corazón para mal. 5, quiero tener tu visión. Quiero ser anticipado, Señor. Quiero ver desde lo alto, como tú ves desde lo alto. Quiero ver ese tablero. Quiero ver ese bosque completo. Y quiero que me enseñes cuál es tu plan, Señor. Con humildad te lo pido. No para decidir o cambiar, sino para someterme, para amarlo, para amar tu plan en mi vida. Quiero ser anticipado o anticipada por lo que sucederá y tomar todas las acciones espirituales y naturales que tú me indiques. Te lo pido, Señor. 6, así como Jesús nos enseñó, te pido, por el pan de cada día, por un techo, por el abrigo, para que cubra, Señor, las responsabilidades que sabes que tengo que atender en este mundo. Tú ya las conoces. Y quiero hacerlo desde la abundancia, Señor, no desde la desesperación, contando 5. Quiero hacerlo como tu hija, como tu hijo, Señor, protegido, lleno de respaldo, con un corazón que late de amor por ti como prioridad y que lo demás sé que se va a acomodar. Clamo, Señor, por salud, por largos días en tu compañía y por tu amor manifiesto en mi vida, en la vida de mi familia y de todo aquel que pongas en mi corazón, que me lo tope físicamente, que trabaje con él o personas que pongas que yo interceda que están en otras partes del mundo, Señor, y que tal vez yo nunca voy a conocer. Señor, clamamos en este momento para que sea tu voluntad en nuestras vidas y para que aprendamos a pedirla en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, Señor, por lo que sabes que me conviene y yo no sé pedirte. Yo te pido, Señor, por eso, que aún yo no sé, que no tengo la revelación, que no tengo la visión, que no tengo una madurez espiritual, pero yo clamo a ti, Señor, por misericordia y te pido, Señor, que te glorifiques en mi vida para llevar testimonio a las naciones, testimonio a otras personas del amor único de mi Dios santo, único y verdadero. Te doy gracias, papá, porque sé que esto que te estoy pidiendo cumplido es, porque estoy pidiéndote la prioridad, porque te estoy pidiendo primero en el Espíritu y ya es hecho en mi vida, porque tu amor es mayor que aquello que preocupe mi corazón. Escucha bien esto. No hay nada más grande que Dios. Nada en este mundo que te atormente en este momento superior a Dios. Así que pide, porque el Señor te va a abrazar, te va a consolar y te va a enseñar el camino. Así será. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta serie de enseñanzas. Una vez más te digo que si esto crees que es de edificación para otros, lo compartas. Y muchas gracias por ser parte de esto. Que Dios te bendiga, que transforme tu corazón y espero que esto que fue hecho para vos, pensando en vos desde el corazón de Dios, esté surtiendo el efecto que Él tenía para ti. Hasta luego.